para mí fue fundamental el cambio cuando yo hice la licenciatura, en su momento licenciatura aún de antropología en la Complutense, y yo luego ya pasé a la autónoma. ¿Juega? Sí, juega con la mano, es muy adecuado. Y pasamos a la autónoma, ya hice el MAOP, y para mí fue una experiencia que por eso siempre como estoy muy feliz de tener esta oportunidad de volver. Ya Malena a su segunda clase de MAOP, a su corta edad ya, de estas puertas, porque sin duda es una experiencia muy bonita la que tener esta oportunidad. A mí me cambió la forma de ver la vida realmente, o sea, sí que le entendí la utilidad de hacer antropología. Tuve la suerte en ese momento de tener a Juan Ignacio como profesor mío, que luego sería tribunal de mi tesis doctoral también. Así que, y eso generó todo ese aprendizaje, toda esa teoría realmente generó en un cambio de vida, en un cambio que me trajo a la profesionalidad de dedicarme ahora a hacer libros, a una aventura en Colombia, a una aventura muy distinta. Entonces también un poquito la idea de lo que habíamos pensado y de lo que hablamos un poco con Juan Ignacio y con Iván de la sesión de hoy era compartir mucho la experiencia personal, de lo que fue el MAOP, de cómo ese MAOP derivó en el doctorado, de lo que el doctorado nos abrió las puertas para entender por qué hacer libros. En todo ese caminar fue el encuentro con Ariel, que para mí fue fundamental en este sentido. Yo siempre se lo he dicho que el doctorado debería haber sido compartido. Ariel fue parte de ese doctorado en todos los sentidos. Ahora os enseñaré la tesis y entenderéis el porqué, porque la orientación pública y la antropología no se concebirían sin tener disciplinas con las que dialogar, y eso para mí creo que es como uno de los pilares que gustaría que trabajáramos y que conversáramos en la tarde de hoy. Nos necesitamos con otras disciplinas. Ariel es fotógrafo y cineasta, como bien ha dicho Juan Ignacio. Entonces esa idea de los lenguajes visuales con el lenguaje y la palabra, que es la fuerza como antropólogos que tenemos una fuerza maravillosa en el lenguaje y unas capacidades que no se deberían limitar en sí mismas, ¿no? Que creo que el MAOP también nos enseña esas posibilidades que existen y esas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pensamos hacer eso, como comentaros, muy primero personal, para luego ya derivar en lo que realmente estamos haciendo ahora, de cómo nos montamos en la locura de montarnos una editorial independiente en el mercado del libro tal y como está ahora, que no es nada fácil tampoco. Nosotros tenemos el taller en Cali, de hecho vivimos ahí en Colombia, y ahí ya con Ari como que compartiremos más esa parte más del hacer libros. Y contigo, sí. Sí. Entonces un poco también que es bueno que sea una conversa, como estamos acá y también esta disciplina invita a eso. Entonces por favor en todo momento interrúmpanos, coméntenos, porque a lo mejor damos cosas por sabidas o desordenadas, o de repente pues hay muchas cosas del contexto colombiano que también, si hay dudas o lo que sea, también preguntar ahí para poder puntualizar cualquier cosita. Y también por acercarnos más a los intereses que tenéis, porque al final esta clase es una maravilla. Yo no la tuve, yo tuve el MAOP antiguo, entonces esta clase todavía no estaba, y la posibilidad de que haya gente que venga a contar la experiencia también, pues que sea una experiencia cercana a lo que estáis ahora con vuestras inquietudes y con todas esas cosas, ¿no? Que podamos desde allí. Entonces, bueno, yo un poco el MAOP, cuando acabé el MAOP, todo el tema, y ahora que veo a Violeta es muy bonito, porque con Violeta coincidimos hace muy poquito en el Amazonas, ahí en Colombia. Así que, y en ese momento yo creo que recuerdo muchas las conversaciones que teníamos con la cuestión del tema. Yo cuando acabo el MAOP, entonces decido hacer el doctorado, y viene lo de siempre, el tema, y qué vamos a hacer, y no sé qué, y imagino que estaréis también en ese momento, ¿no? Uno que va a hacer con la investigación para qué, me dedico a esto, me dedico a otra cosa, a investigar si sirve o no sirve, cuál es la utilidad de la investigación. Yo además, pues española, porque me voy hasta Colombia, hacia afuera. ¿Vas a buscar agüita? Sí. Ven. Vamos a buscar una cosita de afuera que se llama En estricto directo, las cosas del directo. Es que ya es año y medio. Yo ya voy para abuelo, pero cuando empecé a dar clases también me tenía que traer a mi hijo, que era tan pequeñito como este, se ponía ya a pintar. Y no recuerdo. O sea, claro, recuerdo la otra clase que ya estaba recién chiquita, nacía con Juan Carlos, claro, se durmió, obviamente era muy chiquita, entonces estuvo las 4 horas como una campeona, aguantó, pero ya año y medio, y después de verla movido y andado por tantos sitios, yo creo que se espabiló demasiado. Entonces, bueno, y también la hora tampoco para ella es justo el momento de más actividad. Así que bueno, también lo habíamos pensado un poco que iba a pasar eso, entonces por eso la idea de contar eso más desde la antropología, y luego ya introducimos otra vez los dos. Entonces, bueno, me recapitulo un poco en la pérdida de lo que os venía contando. Entonces, aparte de la investigación, yo cuando acabé el MAOP, ya con muchas ganas de pensar en la orientación pública, Yo recuerdo todavía que en el fondo yo iba para el Sáhara.
iba para el Sáhara, todavía lo recuerdo cuando nos encontramos con Bahía y con Juan Carlos. En el fondo el trabajo venía de otra cosa muy distinta. Los azares de la vida me llevó a encontrarme también con Paco Ferrandi, que creo que viene la semana que viene. Para mí el tema de la memoria, lo transicional, el conflicto, siempre fue una cosa que siempre estuvo muy latente y siempre era una inquietud mucho, pues también vengo de familia pues, con represaliados, asesinados en fosas, fusilados, entonces siempre era una cosa muy latente en la familia todos esos temas. Y surgieron muchas posibilidades en el encuentro y en el último momento, el último año de la FPU, yo decidí abandonar Sáhara y todas esas cosas y lanzarme la vida a Colombia. Entonces empecé a trabajar la cuestión de lo transicional y la paz en Colombia, que es lo que terminará derivando en el doctorado, por eso me conectaré con Ali. Ali sí que es bogotano, él es colombiano. Y quería, avanzando así rápido, pero no tan rápido, este es el resultado final. Creo que había un sobre por ahí con el que jugaba mi pequeña, bueno, aparecerá por ahí. Sí. Esto no era parte de la tesis. No, todavía no fui tan atrevida, o sea, provoqué mucho, pero no fui tan atrevida como para hacer eso. No pasa nada, bueno, llevaba un sobrecito más y una bala con una cuerda, así que... Está la bolsa, creo, de plástico. Sí. Para abajo, ¿no? Sí. Ay, ¿por qué no pinta? Entonces, bueno, avanzando y sin avanzar, porque creo que es muy bonito como diréis, que tiene sentido, me viene a hablar del doctorado, pero viene a hablar de libros y demás, porque una de las cosas que yo sentía que era muy importante cuando venían a veces a contarnos cosas, que todo el mundo llega con su trabajo final y dice, esto ya está. ¿Cómo lo hice? Y uno desde lejos dice, y tan fácil, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Claro, como que el proceso muchas veces no se termina compartiendo, y entonces a nosotros nos gusta mucho compartir los procesos. Y de esto... que parece que es la tesis, que nos compramos una impresora casera porque pensar en hacer 12 copias que en su momento tenía que hacer esto era súper costoso, entonces dijimos hagámoslo en casa. Entonces el hacer en casa nuestra tesis nos llevó luego a realmente aprender a hacer cosas. Es compartiros ese proceso, porque ahora mismo como editorial siempre hacemos eso. Nosotros cuando tenemos un libro que creemos, de hecho ahora hay bastantes en ese proceso, vamos a la comunidad y lo mostramos, volvemos a casa y lo cambiamos, lo llevamos a escenarios académicos y lo compartimos, sin que sea el resultado final y con muchas dudas y con muchas cosas que sabemos que no están bien y con muchas inquietudes, y siento que mostrar esa vulnerabilidad, esa debilidad también es como muy buen aprendizaje, porque si no la sensación es que te cuentan algo que realmente es muy difícil de llegar, y siento que poner sobre la mesa esa debilidad es importante también. Entonces por eso quería empezar de cómo fue el proceso. El proceso de aprender a hacer libros fue haciendo una tesis. Lo que se supone que iba a embarcar en el proceso que todos los compañeros decían y demás de usted tiene que solicitar una beca postdoctoral o demás, me llevó al revés a profesionalizar todavía más y realmente aprender a hacer libros, porque nosotros no sabíamos. O sea, yo soy antropóloga y mis compañeros fotógrafos y cineastas, ninguno de los dos nos hemos formado en la hechura y en el oficio de aprender a hacer libros artesanales, que es un poco a lo que nos dedicamos nosotros y que será al final, que son libros que hacemos con nuestras manos. Y aprendimos todas las técnicas de las encuadernaciones y un montón de cuestiones haciendo. Y haciendo mal los primeros, porque incluso Juan Ignacio fue uno de los compradores de esa primera edición y yo recuerdo que esos libros no estaban bien hechos. Ahora los hemos compartido con los talleres editoriales y nos decían al principio, esto no está bien hecho. Y ha habido que aprender haciendo, como que también un poco la invitación y también otra de las cosas que quería compartir es el atreverse a hacer. Porque muchas veces siento que de alguna manera teorizamos mucho, teorizamos muy bonito, pero cuando nos ponemos a hacer cogemos la hoja en blanco y repetimos los mismos patrones. Y no nos salimos de esas hojas en blanco de la misma manera que escribimos todos. Y siento que un poco lo que quizá hemos hecho el atrevimiento es atreverse a hacer de otra manera. Esta tesis fue eso. Yo pensaba que no iba a aprobarla, la verdad, porque rompe todos los cánones que dirían de una tesis académica. Primero son 1000 páginas y te recomiendan nunca escribir tanto. Obviamente te recomiendan que tú tienes que hacer un PDF porque no vas a poner esa tesitura a tu tribunal y además porque realmente, pues claro, tienes que leértela entera porque solo está en papel. No hay otra posibilidad de esta tesis. Fue una tesis que además se devolvió, no se permitía que quedara en una estantería. Para mí era muy importante esa idea, yo por qué voy a escribir tantas páginas para que quede en una estantería de una universidad. Era algo que no entendía ni con el vínculo que estaba estableciendo, que ahora os contaré muy bien de qué va, ni como que yo no lo sentía coherente políticamente con el caminar del trabajo que se había construido. Entonces, uno de los ejercicios, que era un poco atreverse, tenían que devolverla.
El tribunal de la tesis tenía que leerla y el día de la lectura tenía que devolvérmela porque esa tesis se entregaría a las personas que se hablan aquí. Entonces la academia iba a utilizar, y fue muy bonito luego cuando devolvisteis las tesis, porque hubo gente que no se atrevió a rayarla y eran todo posit, como con un cuidado muy particular de cómo realmente la academia le iba a hacer la devolución a las madres. Estaba de criminalidad estatal, sobre criminalidad estatal colombiana. Pero fue atreverse, y en un momento dado era como, claro, como veis son 3 tomos, la tesis además se tituló Caminando en una antropología de Oriente, nosotras ante los crímenes de Estado en Colombia, es decir, que es en plural, es nosotras, es un gerundio, nos acaba. Entonces ya de por sí como que empezaba a generar otras cosas distintas. Quería leer simplemente 2 paginitas, nunca la leo, voy a aprovechar que hoy la tenía en papel porque como no... Que es un poco así como lo más... la tesis tiene muchos capítulos, ahora la voy pasando y la tocan y la ven, y creo que es como más bonito porque parte de la teoría de poner el cuerpo, del feminismo y de la corporalización que se habla, queríamos llevarla al hacer. El hacer con el pensar tiene que estar unido de verdad. Si uno piensa, tiene que pensar haciendo, y si uno hace, tiene que hacer pensando. Y para nosotros, por eso también lo que decíamos de las disciplinas, encontrarse con alguien que crea, que toca, que necesita esa materialidad para llevar a cabo lo que está pensando, nos obliga como antropólogas también a hacerlo. Y para ese fue un clic muy importante en ese caminar, como no se concibe la teoría sin el hacer. Entonces muchas veces la tesis se hizo haciendo, y por eso tiene materialidades que tocas, experiencias con el cuerpo, aparecen telas, porque necesitas eso para poder contarlo, porque no puedes contar sino como un Estado te asesina a un hijo. Entonces era muy difícil poder contar eso después de la experiencia compartida con estas personas de otra manera, porque muchas de las cosas que a mí me habían contado era tocando una cortina en una ventana, por ejemplo. Entender cómo tú puedes estar muchos años de tu vida esperando que tu hijo va a aparecer mirando una ventana. No se puede escribir en una frase si quieres que la persona que lo lea en la otra punta del mundo, que nunca ha pisado esa misma ciudad, lo entienda, si no toca esa cortina. Entonces dijimos, ¿por qué no cortar un trozo de cortina y ponerlo en un papel? Entonces, porque ahí empezaba a ser coherente políticamente el pensar con el hacer, y el hacer con el pensar. Así como empezó todo, o sea, realmente empezó haciendo esto durante la pandemia, el último tiempo que tuve la suerte de que me tocó, y así pude acabar mi tesis y poderla hacer. Entonces os quería leer un poquito, porque tampoco fue tan fácil ni siquiera los orígenes, y en esa idea también de la vulnerabilidad de la investigación. La tesis empieza con muchas aperturas, no tiene estado de la cuestión, no tiene nada, por eso yo decía lo de no cumple ninguna de esas cuestiones protocolarias. Son solo 2 paginitas, pero creo que es muy personal, porque yo ni siquiera iba a hacer una tesis sobre criminalidad estatal. Nunca fue esa, ni siquiera, o sea, y terminó siendo eso, incluso una tesis que oficialmente se escribió con otra temática. Incluso fue atreverse a incluso decir, pues no, porque políticamente no voy a hacer lo que había propuesto hacer y voy a hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces lo voy a leer así como un poquito rápido. Me salto un trozo. Si encuadramos esta investigación, tratando de ponerle una fecha de inicio, según el protocolo oficial, comenzaría cuando tuve ese contrato, esa FPU que os comentaba que ganamos con Juan Carlos Jimeno y con Paco Fernández, que fueron mis 2 directores de tesis. Con la dirección, ¿vale?, que generó estas posibilidades, digamos, económicas de su realización, porque la realidad es que yo tuve el privilegio de tener una beca que me dio la economía como para poder hacer esto, o sea, eso está claro. Aunque quizá la fecha más correcta sería cuando comenzó uno a reflexionar, quizá desear, a pensar, a presentarse en realizar un doctorado, porque también cuando uno se presenta a hacer un doctorado ya tiene esas reflexiones detrás. Cuando empieza uno a hacer esta maestría ya las tiene, aunque a veces no sea muy consciente de dónde está, pero ahí están. Porque quizás la fecha entonces no reside en lo burocrático, sino en la propia experiencia. ¿Qué sucedió? Que me llevó a pensar en Colombia, en su violencia, en su gente, o quizá el origen está antes, y fue cuando entendí el significado de investigar. Cuando comprendes que el investigar permite poner el pie en un lugar, incluso ese propio significado del término en latín, es decir, planta del pie, porque investigar es planta del pie y por ende la huella que ésta deja. Planta y huella, causa y efecto en el mismo concepto, muchas veces se olvida, o sea, es el mismo, es la causa y el efecto. Por ello quien camina deja sus huellas y nos guían si decide seguirlas. Yo iba para el Cauca, que es un departamento... ¿Alguien está en Colombia? Violeta, ¿sí? Mira, esa es la palabra. Bueno, sí, vosotros sí. Bueno, el Cauca es un departamento bien complejo, geoestratégicamente está situado en uno de los lugares más complicados, y por ahí uno dice que podría contar el conflicto de Colombia solo entendiendo el departamento del Cauca.
narcotráfico, grupos armados, nacimiento de muchas guerrillas, resistencia. El suroccidente colombiano siempre será el lugar donde la resistencia y los procesos de movilización campesina, movilización indígena, es el lugar donde nace el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el 71. Es un lugar muy emblemático, muy complejo y muy duro actualmente, que la guerra actualmente está muy compleja en el territorio, todavía siguen matando mucha gente. Entonces yo iba al Cauca, yo quería hacer mi tesis y mi investigación doctoral allí en el Cauca. Llegué al Cauca y caminando, siguiendo una de esas huellas que creía en aquel entonces que me llevaría a realizar esta tesis, que siempre buscó su sentido, su utilidad y su incidencia, más allá de ocupar un lugar preferente en una estantería de una universidad. Entonces empecé a enunciar un problema de investigación tan alejado del territorio como la trampa académica te permite, porque antes de ir al territorio tú tienes que poner el enunciado de investigación. Tan alejado del sentir de las comunidades como ese despacho al otro lado del océano favorece. Pero entonces, ¿por qué prestarme a repetir ese modelo de investigación si no compartía esa visión? Quizá el destino o esas huellas estaban marcando algo distinto, quizá era yo la que hacía la trampa, puesto que sabía que hasta que no estuviera en el Cauca, en Colombia, y conociese, no elegiría que iba a hacer esta investigación, y escribía lo que escribía, y así fue. Todo el mundo decía, escribe un problema del mundo real que te llame, que te interese, que te guste, sin saber que no somos nosotros, quienes en realidad lo necesitamos. No tengo ni idea ni recuerdo que escribí en esa FPU. No lo sé, o sea, realmente no sé con cuál tuve realmente esa beca que me permitió hacer esto y tampoco importa, pero lo cierto es que me abrió la posibilidad de comenzar a caminar. Y así llegué a estar sentada en una mesa en una panadería cualquiera, en Corinto, enfrente de Ariel. La confrontación con la realidad había explosionado ya. No se trataba de hipótesis, problemas de investigación o delirios burocráticos, sino conmigo misma, la distracción, el descolocamiento y el entusiasmo de la inesperada realidad. Apenas unos días antes habíamos estado en el Guanábano, un resguardo indígena en Corinto. Apenas unos días antes estábamos conversando con Micho en el centro de armonización, donde cumplía su condena por ley 30, que es ley de narcotráfico. Apenas unos días después compartiríamos con él de nuevo conversaciones en la Chachaguala, en la Gran Asamblea. Me voy a saltar una parte, pero pensarme allí en esa panadería me permite reconocer ahora, con el lugar de reservado a la mala academia, institucionalizada, me estaba alejando de lo que realmente sentía. Atrapada por ese egoísmo de querer hacer, de la idolatría propia de lo que no sabe y eso que ya muchos llaman el extractivismo del conocimiento, no era capaz de comprender lo que allí estaba pasando en esos momentos. Una pregunta de Ariel me trastocó cuando dijo, ¿y tú qué compartiste? ¿Qué has dejado de ti en estos días en estas comunidades? Fue un nuevo punto de partida el encuentro con ese nuevo tiempo. A pesar de las críticas teóricas, todavía seguimos representando el problema, el objeto, el sujeto, en esas terminologías que cada uno quiera pronunciar como si estuvieses lejos y fuera de uno o de una. Como si por azares de la vida no tuviéramos nada que ver, hasta que un día decidimos estudiar, como si hubiéramos pensado un mundo en el que no siquiera existimos. Del Cauca íbamos para Gaitania, otro resguardo, pero ya en otro departamento, las montañas del Tolima, donde recuerdan las repúblicas independientes, las autodefensas campesinas y esos primeros enfrentamientos entre el ejército colombiano y un grupo de guerrilleros que al tiempo constituiría las FARC. Y sobre todo se acuerdan cómo fueron los indígenas Lhasa los que guiaron a las fuerzas armadas, fueron nasas, los que mucho antes huyeron de la guerra entre conservadores y liberales, unos y otros, en busca de oro, y cruzaron esos departamentos. Y esto era fundamental porque en teoría mi tesis era acompañar ese cruce. Nosotros íbamos a cruzar del Tolima al Cauca en una venía de la memoria, de la reparación, de lo transicional, de la paz, como una forma de reparación. Esta comunidad quería volver al departamento donde había sido, por muchos motivos se había marchado, para recuperar pues, su cosmovisión, su ritualidad, un montón de cuestiones, porque solo habían mantenido la lengua, pero el resto se había perdido. María Elvira Paya era la lideresa de esa comunidad. Ella murió el 12 de junio del 2019. Duele y dolerá, compartimos el mismo mundo, la misma habitación cuando se quedó en casa en Bogotá, cuando ya enferma, aunque veíamos que dada su fuerza era imposible perderla. Nos cuidamos, nos encontramos y nos entregamos en el compartir sin pensar ya qué técnica usar, con quién conversar y de qué, sino solo en conversar, reconociéndonos mutuamente, ofreciendo un amarre para siempre, sintiendo el dolor, cuando sus piernas se hincharon, cuando no podía comer ni tragar, cuando el mundo se desmoronó, cuando Abelino llamó entre lágrimas y nos contó que María Elvira había muerto esa tarde. Creo firmemente que no hay sentido en realizar una investigación si se tiene previamente precisa. Incluso creo que eso es sospechoso y peligroso, puesto que el cambio que nosotras puede tener las conversaciones, las relaciones sociales, las personas se suprime y se anula. Cuando María Elvira falleció, hacía más de 1 año y medio que había aceptado que esa tesis no sería ni con ni para el pueblo nasa, ya no iba a ser sobre eso, porque el camino políticamente era muy distinto. Los tiempos de un programa académico nunca deberían ser los que primasen en las relaciones, puesto que hay procesos que nos eligen, elegimos,
para ser ya parte de nuestras vidas, que toman otros rumbos, otros tiempos, que continúan atravesándonos y que decidimos sentir desde otro lugar. Por eso cada vez que nos despedimos del Cauca y de Gaitania sabemos que regresaremos, aunque no sabemos cuándo. Uno de los sueños de María Elvira era cruzar, que sigue pendiente porque bueno, muchas complicaciones, nunca se daba la posibilidad de cruzar y todavía no se da. Ahí está pendiente. Entonces, en esos momentos, en esas dificultades, aceptamos que el trabajo no debía ser sobre eso porque no queríamos escribir sobre eso en ese momento, por muchos temas y muchas cuestiones y contradicciones políticas también dentro del movimiento indígena. Consideramos que la decisión era no contar muchas de las cosas que se estaban conociendo y caminando. Y entre medio, habíamos conocido por otros temas a madres de lo que se conoce en Colombia como los falsos positivos, el falso positivo. Y en ese sentido, caminando con ellas, encontramos una utilidad de hacer una tesis doctoral, porque la tesis se iba a poner al servicio de estas madres. Y ahí tuvo sentido. Lo que no estaba teniendo sentido en el otro camino, que seguimos abierto y que sigue en proceso, con ellas sí que empezó a tener sentido. Porque el privilegio de tener la posibilidad de hacer una investigación y de tener un carné incluso de una universidad extranjera nos permitía entrar a juzgado, nos permitía conseguir muchísima información, nos permitió tener todos los expedientes judiciales, acceder a hablar con muchos fiscales, acceder a un tipo de investigación que compartíamos con ellas y que pudimos avanzar en algunas cuestiones, y ahí empezó a tener sentido para mí hacer esta tesis, y por eso se hizo en menos tiempo también, y este fue el resultado, que tiene sentido, y os lo cuento porque después de todo eso, ya el tomo 2, esto de aquí, que es una nota de campo, es lo que terminará siendo nuestro primer libro. Fue una nota de campo de la tesis doctoral. Cuando conversábamos con ellas, los falsos positivos más o menos sabéis, vosotros sí, bueno, la criminalidad. Una de las cuestiones, y por lo que también siento que la antropología tiene tanta importancia luego para trabajar estas cosas, también un poco el contrapunto también de ser española, yo sentía que estaba muy enfadada muchas veces con los procesos de memoria acá. Su hijo de transición, las peleas constantes con quienes construyen la transición, los que hemos venido después, y cuestionarlos todas esas leyes de amnistías, ley de los silencios, toda la complejidad que vendrá después con las leyes de memoria. Pero al final yo sentía que estábamos en el mismo punto que Colombia, y era muy contradictorio, porque venir de un país donde no se habla a un país donde se habla mucho, donde hay miles de terabytes de información y centros de memoria y documentos, pero tampoco se habla. Porque había una cosa que yo venía trabajando mucho, que es la idea de que el olvido no es tanto que olvidemos los hechos o los datos, que en el fondo no pasa nada, que olvidemos esos acontecimientos, sino por qué acontece. Y es lo que muchas veces no nos damos cuenta, no importa la Comisión de la Verdad Colombiana y todo el trabajo que ha hecho, porque detrás no hay una reflexión política de por qué ha sucedido lo que ha sucedido. ¿Cómo hemos llegado al proceso en el que está sucediendo esta violencia? Obviamente es necesario, aquí no se ha hecho, pero es necesario tener todos los masacres, toda la victimización, sí, hay que recuperar todos los datos, es importante, hay que tener la magnitud de los hechos, pero si no hacemos tampoco el otro punto, muchas veces estamos en sociedades que siguen teniendo los mismos problemas a la hora de enfrentarse a cómo estamos contándonos la historia de lo que pasa en nuestros países. Entonces yo sentía todo el rato esos puntos en común contradictoriamente. Y un poco lo que fue esto es como todas esas teorías de investigación que a mí me permitía leer teoría, las podíamos conversar con ellas y empezar a entender qué era lo que estaba sucediendo, por qué se estaba contando así el falso positivo. El falso positivo se simplificó en Colombia y se cuenta como que son jóvenes de las periferias que son asesinados por parte de las Fuerzas Armadas del Ejército, que generalmente, este es el relato, ahora lo complejizaremos, son llevados a otros lugares, lejos de sus casas, donde son asesinados y son dado el falso positivo porque son muertes en combate. Se les cambiaba de ropa, se les hacía pasar por guerrilleros o por miembros de bandas criminales o por narcoterroristas, de tal manera que así ascendían rápidamente las cifras de asesinados por parte de las Fuerzas Armadas colombianas, un poco como el body count de Vietnam, un poco venía de todas estas políticas. De hecho detrás hay formación también tanto estadounidense como francesa en los ejércitos colombianos. Entonces tenía todo eso que ver y se limitó a contar así, de tal manera que se contaba que una vez que estalla todo lo que sucedía, que eso fue el 2008 como el estallo más público, aunque previamente ya había estallado a niveles locales,
Lo nacional está en 2008 y se vende como unas manzanas podridas, que fue un poco el presidente de ese momento, cuenta de que hay algunos sujetos militares que cometían esto para subir por las presiones, para recibir medallas, para recibir premios, ascensos o vacaciones, mataban a otros jóvenes de las periferias y así subían sus datos. Eso hay que complejizarlo mucho más y es un poco lo que intentamos hacer, porque la realidad es que esa práctica viene por lo menos anterior a los años 80. De hecho, los primeros datos ya oficiales se habla del 80-84, hay antes también casos, sigue habiendo casos, y se complejiza cuando uno empieza a pensar la violencia en lo que nos enseña la antropología, empezar a tejer, empezar a relacionar, empezar a pensar otras cosas, por qué estos muchachos y no otros, por qué estos departamentos y no otros, por qué aparecen aquí, empezar a complejizar realmente. Algo que a pesar de la Comisión de la Verdad no se ha hecho porque, por ejemplo, y ese dato era importante de traer, pues el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rous, una vez que se publica, saca una nota escrita y se atreve a sacar una nota escrita, o sea, consta, donde dice que él está en desacuerdo incluso con lo que la Comisión dice, que son los hechos, son los datos, es lo que sucedió, son las evidencias, son la gente que denunció, lo que han conseguido detectar, que es un Big Data impresionante. Y dice que él no está de acuerdo porque, claro, si tú ves ese Big Data, claramente esto es una política sistemática de Estado, porque afecta a casi todas las brigadas del país, a casi todos los departamentos. Yo no diría nunca una cifra, porque realmente decir una cifra no existe, una cifra como tal, pero bueno, se habla de más de 10.000, aunque la gente la ha reducido, bueno, ahí hay como muchas complejidades dentro de las cifras, que también desde la antropología hay un montón de teoría de cómo qué cuestiona la cifra, y la cifra como estrategia política incluso del Estado colombiano para desmovilizar a la movilización social, que termina cogiendo la cifra que el Estado criminal les da, o sea, es una cosa muy esquizofrénica en el fondo. Entonces, claro, si uno empezaba a tejer y íbamos haciendo con estas madres decían, vámonos a los territorios, vámonos exactamente a donde aparecen los cuerpos de nuestros hijos, nos vamos allí a entender por qué a mi hijo, que vivía, en este caso era en Bogotá, lo llevan, en el caso del libro, que será es al Cesar, acompañamos también al norte de Santander, a Medellín, vamos a donde estaban apareciendo estos cuerpos para intentar entender. Y entender poniendo el cuerpo, vayamos allí, porque tú cuando lo veíamos en los territorios, claramente esa profilerización de cuerpos encajaba con lugares de extractivismo, encajaba con lugares donde claramente había llegado las cuestiones de la agroeconomía a unos puntos exagerados con palma, empezaba a ser lugares donde no era la única violencia que pasaba, ni muchísimo menos, sino que eran capas y capas y capas de violencia. No era casualidad entonces, pero fuimos con esas madres. Fue una de las cosas que la tesis permitió, fuimos hasta allí y cada vez que llegábamos a un lugar nos encontrábamos con que ahí había habido desplazamiento campesinado, con que ahí los habían matado previamente a ellos, con que había habido muchos falsos positivos antes, con que muchos de ellos eran otras modalidades que obviamente conocen pero que no pasaron a ser tan públicas, porque previamente a que saltara este escándalo, como los jóvenes, porque fue como era muy bruto, ¿no? Jóvenes que son sacados de periferias son asesinados, realmente se había asesinado muchísima gente en sus territorios, esa fue la primera movilidad, llegaba el ejército y te metía un tiro y quién se iba a atrever a decir nada, si era el ejército, como voy a ir a denunciar al mismo que me ha matado, al familiar, o sea, era muy complicado. Esa fue realmente la mayoría de los casos, vienen de allí, de esos campesinos, que luego poco a poco la gente fue como, bueno, pues si lo matamos aquí, que sea dentro de 10-15 kilómetros donde aparezca el cuerpo, entonces empezaron ya a hacer los primeros movimientos, para poner un poco más difícil. Ya cuando la cosa fue cada vez más grave en los años 2000, ya el estallido del narcotráfico, del paramilitarismo, ya había demasiado, todo era demasiado descarado, entonces ya se pensó en modificar la criminalidad estatal y empezar a traerlos desde otros lugares, pensando que, claro, sería mucho más difícil poder hacer el cuadre para identificar a estos jóvenes en estos lugares. Y no tan jóvenes, porque hay muchísimos campesinos, gente mayor, hay niños, o sea, realmente luego es como la complejidad de lo que hace que un eslogan termine siendo una cuestión cuando en la realidad es mucho más compleja. Y cuando la complejizamos intentamos entender el cómo y lo que hay detrás, y creo que no os lo terminé de contar, así que me fui como a otra cosa, pero cuando el presidente de la comisión hace ese escrito, él dice que no es una política sistemática de asesinato, que es lo que claramente es esta criminalidad estatal, que es el falso positivo, sino que es un quiebre ético y moral de las Fuerzas Armadas colombianas. Eso es muy grave porque el presidente de lo que se supone que está haciendo la Comisión de la Verdad y la Memoria del país está diciendo que fue un quiebre ético y moral de unas personas en concreto, con lo cual todavía se hace más necesario y más urgente seguir narrando algo que está muy narrado, ¿no? Eso que decíamos, a veces uno contradictorio y dice, por muy narrado que esté,
sigue estando igual de mal narrado a veces o igual de políticamente narrado más bien, sería como el concepto real, lo políticamente narrado y para quien es afín, porque estamos hablando que el Estado perpetrador es el que está narrando los crímenes que realizó. En el caso de España, pues también ahí podríamos hablar de lo que es la transición o no y cómo se narraría después. Entonces, un poco todo eso, esa nota de campo que nos llevó a los territorios, en concreto, y ya para ir entrando un poquito más en el libro, fue en el Cesar, en un departamento muy concreto, acompañamos a una familia que además en este caso no había podido encontrar el cuerpo exactamente, porque otro de los problemas en estos casos es como, claro, para que pueda ser legal, porque toda la criminalidad era legal en teoría porque eran muertos en combate, tú puedes montar, dices que en una guerra tú puedes matar al combatiente, tenía que proceder toda la oficialidad, tenía que haber levantamientos de cadáveres, tenía que haber todo la funcionalidad que tiene que haber y por lo tanto entierros, y por lo tanto quedan evidencias y por lo tanto hay pruebas. Entonces todo eso es lo que a nosotros nos lleva a, por ejemplo, acompañar a esta madre que habían asesinado a su hijo pero no sabía dónde había sido enterrado, pero las evidencias habían quedado constancia y se había hecho había la cuestión de la necropsia, había dicho que sí su hijo fue asesinado allí, no se sabía en qué parte había sido enterrado en el cementerio. Entonces se procedió en ese momento a una exhumación y la acompañamos, y una vez que acompañamos a esa exhumación fuimos al lugar. Otra vez en esa mente todo el rato perversa de pero ¿por qué los matan? ¿Por qué aquí? Era todo porque las madres se lo preguntaban mucho, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Cuando llegamos a ese lugar nos encontramos con eso que siempre era pura palma africana, habían desplazado a todos los campesinos, porque claro, si tú vives en un lugar y de la noche a la mañana te empiezan a aparecer cuerpos, pues algo te asusta. Y porque además te dicen, el próximo eres tú también, entonces como que todo eso empezó a generar, y también esa utilización que nunca se pensó del falso positivo utilizando los cuerpos es muy perversa, como esos cuerpos también permitieron enlazar con otras violencias. Y esas teorías que estaban saliendo es lo que nos llevó a poder a contarlo desde otro lugar muy distinto a cómo se estaba contando la cuestión de los falsos positivos en Colombia, y lo que a mí me hace entender el sentido también de la investigación, una vez que ya me libero, ya entrego la tesis y todo eso, empezamos una propuesta con Ariel de, bueno, ¿cómo vamos a contar todo esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, todo esto hay que contarlo y contarlo de alguna manera. Y claramente, ¿cómo vamos a hacerlo? De la manera que nos gusta hacerlo, porque no podemos ir a una editorial y decirle, oye, queremos hacer esto de esta manera, sí que incluso políticamente nos sentamos bien. Entonces digamos, no, pues como hicimos la tesis, hagámoslo nosotros mismos, montémonos una editorial y empecemos a hacer libros y contemos la historia como la queremos contar, porque también se lo debemos en esa responsabilidad política también cuando uno elige investigar a con quien está investigando, y se lo debemos también en esa coherencia, ¿no? Por eso surgió la editorial en el fondo, fue como una necesidad también de que la experiencia nos lleve a la denuncia. Fue un poco lo que nos llevó a nosotros a hacer eso. Entonces... ¿Podemos circular? Sí, para que tomen la dimensión, ¿no? De lo que está diciendo. Bueno, va atado, lleva un cordón así como muy performática, la ibas desatando porque es el cordón umbilical de la maternidad. Entonces en un punto iba una bala, en otro punto iba pintado de sangre, porque es el nacimiento con sangre, pero también es la bala, que fue antes, estamos predestinados o no a la muerte, el nacimiento y la muerte. Entonces iba predestinado a eso o no. Entonces son 3 historias, la tesis se basó solo en 3 historias iniciales, con 3 mamás, con María, con Luz Marina y con Lucero, y por eso son 3 cuerdas que se entrelazan entre ellas y que permitirán atarla. Y ahí lo ves, es la bandera de Colombia, pues, patas arriba, el rojo, azul y amarillo es el orden, es patas arriba, el rojo es como más la parte introductoria, el azul son ellos, y el amarillo es el cuestionamiento a todo lo que viene de impunidad, de todo el desquicio que hay luego de justicia transicional, de cómo los acuerdos de paz del 2016, aunque ya la tesis ya no entra tanto porque yo ya la defendí, es un tema que estamos ahora, como unos acuerdos de paz que parecerían lejanos a este tema en el 2016, con una parte concreta de las FARC, no con toda, conllevará que los criminales de Estado por parte del ejército queden en libertad, como si dijéramos te dejo libre los tuyos y tú me dejas los míos, más o menos fue una cosa así, pero con bonitos discursos que es muy difícil de luchar contra ellos. Y por eso también tiene mucho sentido la antropología, porque necesitas el argumento teórico para luchar contra un Estado como este. No vale solo el panfleto, aunque nos gustaría mucho salir a la calle y gritarles porque hasta ahí te quedaste.
necesitas también conseguir argumentaciones que nos muestren y que tú puedas entregar una investigación y decir, bueno, aquí hay esto detrás. Y con estos nombres de estas empresas, y con estas personas, y con esta gente, y con estos ganaderos, y con esto, y aquí están los títulos de estas tierras, y aquí hay que traer las evidencias. O sea, siento que a veces somos un poco más, en este caso, más de cuestiones de derecho y demás a veces, pero hay que traerlas, y la antropología tiene muchas herramientas. Es muy bonito pensarse todas esas herramientas que uno está estudiando en esta clase, luego son muy útiles a la hora de vincularnos socialmente con la gente y de empatizar muchas cosas que a veces tú ves otras disciplinas que dices, uy, pero te lo está diciendo y se están perdiendo en otra cosa, pero te está diciendo dónde está el meollo de la cuestión aquí ahora mismo esta persona, ¿no? Entonces eso es muy bonito también de nuestra disciplina. Interrumpidme cuando queráis porque yo tengo así para mucho hablar, ¿eh? Sí, como habéis preparado también algo, si quieres te lo voy pasando. Es el videocito del libro también. Mientras Sí. sigues, ¿no? Sí, en teoría en algún momento mi bebé dejará libre al padre para que venga a contar también sus Yo creo experiencias. que se va a quedar ahí por Sí, ahí. O sea que yo me quedo acá y si... dale, es el vídeo como pasa, también pasa. para que lo veáis porque sí que es mucho la hacer y el pensar. Nosotros como vale, sí, tenemos toda esa narrativa, pero de nada hubiera servido que nosotros hubiéramos escrito eso como un tomo del Centro Nacional de Memoria Histórica y lo hubiéramos entregado. Tampoco hubiéramos sido coherentes con lo que estábamos diciendo, entonces queríamos ser muy coherentes con lo que estábamos diciendo en todo momento. Y porque la idea es que luego esto tenga su sentido también con quien estás trabajando. Y yo me sentía como, porque esta tesis la hemos leído con las madres, la copia de los del tribunal ha sido para ellas, cada uno se la tenía que, o sea, que realmente es algo que se tenía que leer y trabajar. No se pudo hacer tanto con ellas la última parte, sí todas las primeras, porque ya coincidió aquí que yo ya estaba en la pandemia el último tiempo, pero sí muchas partes están leídas y trabajadas con ellas. De hecho, volviendo a la tesis, cada una de ellas nunca están entrecomilladas. Cada una de nosotros tenemos una letra distinta en la tesis, tú tienes que movilizar, tienes que recordar quién es quién, entonces cada una tiene una tipología de letra distinta. Y claro, era como, bueno, pero ¿ahora qué? Porque sí, esto está muy bonito, nosotros lo compartimos con esas madres, lo compartimos con compañeros, lo compartimos en aulas, lo compartimos en todos los sitios que uno pueda, etcétera, etcétera, pero nos salta más allá de estos muros. ¿Cómo hacemos para llegar a un público y que también sea un público distinto a veces a lo que somos los colegas? Porque muchas veces sentimos, nos hablamos entre colegas, nos citamos entre colegas y siempre estamos como los mismos en los mismos espacios. Incluso cuando uno prepara actividades es como, siempre nos vemos las mismas caras, es muy bonito porque uno va haciendo vínculos, pero al final es como, es bonito entrar en diálogos con otra gente y que esto salga de estas paredes, ¿no? Entonces por eso dijimos, hagamos libros. Además, en ese momento que nosotros lo decidimos, justo era la pandemia, que todo el mundo era lo digital y dijimos, no, hagamos libros en papel, porque si toda la coherencia estamos diciendo que hay que poner el cuerpo, si tuvimos que ir a tocar esa tierra, si las madres, en este caso madres, aunque ahora ya venimos trabajando también con papás, hermanos más, pero en ese momento madres nos están diciendo que quieren tocar esa tierra, que fuimos a tocar esa tierra exactamente según las coordenadas de sus expedientes donde aparecen esos cuerpos. Si era tocar eso para entenderlo, y muchas veces hasta que no llegamos a ese sitio concreto y no entendimos muchas cosas, ¿cómo eso lo vamos a escribir en una frase? ¿Cómo vamos a conseguir que si es esa experiencia la que denuncia y no la denuncia solo, cómo llegamos a hacer esa experiencia en alguien que lo lee que puede ser ajeno perfectamente? ¿Cómo pensamos el libro como una conversación también entre quien lee? Que a mí me gusta mucho pensarlo como esa comunidad real, que el último narrativa la va a poner quien nos está leyendo. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Y entonces fue como, listo, hagamos libros. Hagamos libros y que salgan porque sea un libro que no esté pensado en la academia, no sea un libro que salga de una universidad, sea un libro que realmente vaya a otros escenarios. Así es que decidimos hacer este libro, que es esa notita de campo que os enseñaba antes y que ahora podéis ver. Porque además justo mientras estábamos ya en este proceso, en ese cementerio es mucho decir, en ese potrero donde estaba enterrado el hijo de la mamá con la que acompañábamos en ese momento, por la pandemia no se le ocurrió otra cosa al alcalde de ese momento que dijo, pues a él, el Copey, que es exactamente donde va a transcurrir este lugar, que es cerquita donde fue asesinado, que es donde se inhumó el cuerpo, tiene 2 cementerios, uno que está a desbordar porque realmente es una zona con mucho nivel de criminalidad por paramilitar, entonces realmente el cementerio es una locura de cementerio, para enterrarlo tienen que abrir huecos en la pared del cementerio para poder meter los autobuses porque ya no giran,
Entonces hay una parte, un potrero, que es parte de la alcaldía, que es donde entierran a los cuerpos que tienen que ver con NNs, cuerpos que no tienen nombre, entierran gente que no tiene recursos económicos, entonces un potrero. Un potrero que pasa también por la violencia en muchas cosas. Entonces cuando llegamos ahí a acompañar esta exhumación, obviamente también hay como esos vínculos entre sepultureros, paramilitarismo, un montón de cosas. Bueno, ese potrero, mientras estábamos haciendo este proceso, no se le ocurrió otra cosa al alcalde que decir, ahí voy a enterrar los cadáveres de COVID, porque ya que aquí no tengo sitio, pues que sea allí. Entonces adelantémonos y hagamos fosas, hagamos huecos. Entonces empezó a hacer huecos y obviamente empezaron a salir cráneos, empezaron a salir huesos, hubo por suerte un vecino que lo grabó todo en un vídeo, entonces nosotros estábamos aquí acabando este proceso y de repente nos saltó ese vídeo de ese vecino, así como muy bruto, de otra vez lo están desapareciendo porque aquí están los huesos. De hecho hay una foto ahora en el libro, que si queréis también lo podéis ir moviendo ya, que es lo que nosotros nos llevó en esa idea de la antropología de urgencia. Yo me acuerdo mucho cuando estudié el MAO, se hablaba mucho de las antropologías de urgencia en ese momento. Y fue como, uy, aquí hay una urgencia de contar la historia de este cementerio, pero nosotros cuando fuimos allí nunca fue con pretensión de hacer ningún libro, y eso también es importante. Yo siento que era un poco lo que os leía al principio, no tiene que haber esa pretensión inicial, tiene que tener un sentido hacerlo, no porque uno diga, voy a hacer un libro sobre este cementerio, no, tiene que tener un sentido. Entonces ahí fue cuando dijimos, es esto, empecemos por acá. O sea, aquí tenemos que contar la historia de este lugar que ahora mismo está en todos los sitios, el vídeo de este vecino con esta brutalidad de las excavaciones y en ese problema de la alcaldía que decía que no pasa nada porque son cuerpos ya NN, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, contemos la historia de este lugar y aprovechemos a contarla de tal manera que podamos contar según cómo estamos concibiendo nosotros la criminalidad estatal y movamos el foco que se está poniendo en ese relato simplificador y políticamente afín del falso positivo al Estado que lo cometió. No se narra, a diferencia de la tesis que sí que trabaja directamente con las familias, no se narra desde el punto de vista del familiar, porque narrar desde el punto de vista familiar lleva mucho a la individualización del caso y lleva mucho a entenderlo desde otro lugar muy distinto, sino que no narramos desde el territorio. El testigo aquí es el territorio. El testigo aquí es la gente que vivía allí, el testigo aquí, y es el foco por el que empieza el libro, es el campesino que un día vio sus cuerpos muertos allí cuando se iba a su casa y que de repente vio, cuando matan al hijo de esta señora, matan a 2 más, mataron a 3 ese día, vio esos 3 cuerpos y en su momento el ejército le dijo, váyase de aquí si no quiere ser otro, él se marchó y dijo, algún día aparecerá un familiar, y en esas cosas, así que uno no sabe muy bien por qué suceden. Mientras estábamos con la mamá en ese punto, que obviamente quería hacer como un pequeño altar y a ninguno de nosotros se nos ocurrió que había que llevar un mechero para prender una vela. Entonces estábamos ahí perdidos en un lugar bastante complejo, no muy adecuado tampoco de entablar relaciones con nada, y de repente no teníamos un mechero para prender las velas y pasó alguien en moto y dijimos, pues es ahora, no es ahora. Entonces lo paramos y dijeron, no tendrás un mechero, queremos prender una vela. Y claro, obviamente dijo, ¿ustedes qué hacen aquí? Y de repente fue, todos así como, ya sé quién son, y este era el hijo de ese campesino que dijo, yo sé que algún día vendrán los familiares de estos muchachos. Entonces automáticamente dijo, esperen aquí. Llegó el campesino, llegó él, que es el que aparece con su rostro tapado, llegó él y dijo, yo lo vi. Entonces fue muy bonito porque aunque parezca muy duro y uno a lo mejor yo estoy muy adecuada al nivel de violencia, pero como es lógico, como madre ella quería saber si estaba tumbado, si era verdad lo que aparecía en el expediente, cómo estaba exactamente, todos esos detalles. Él tenía esa memoria fotográfica en ese momento de sus cuerpos cómo estaban y se empezó a generar ese vínculo, y él fue el que nos abrió la información de ese, es como una especie de curva, hay una fotografía muy bonita de un paisaje porque el lugar es muy bonito, este pequeño reducto que queda todavía allí, que el resto es pura palma. Y es un lugar hermoso y él decía no, y entonces nos empezó a contar pues, que habían matado a conocidos, que habían matado a tal, empezó a complejizar, empezó a contarnos su exilio, empezó a contar todas las dificultades que tuvieron la región, todo eso que nosotros veníamos pensando, pues se hizo realidad allí poniendo el cuerpo y poniendo la experiencia. Entonces era como, nosotros necesitamos ir allí para darnos cuenta que todo eso que estábamos pensando con mapas en casa y con investigaciones y con informes y con miles de datos, se hacía realidad en la conversación con un campesino en ese mismo punto, viendo las ceibas baleadas, enseñándonos todas las heridas de balas que quedaban de los falsos combates, mostrándonos todo lo que había sucedido allí.
era como, pues si lo queremos contar, no lo podemos contar como nosotros lo estábamos entendiendo al principio, porque nos va a pasar lo mismo. Contámoslo que la gente pueda poner el cuerpo también. Contámoslo con texturas, contémoslo con materialidades, pongamos la foto de la ceiba baleada. Por eso decía la importancia de otra disciplina, era como, no tengo que escribir un párrafo, 5 párrafos, es que con mostrar esas fotos de esos árboles heridos ya está, o sea, ya estaba, era como esa mirada de otro que te dice, no, es que es esto, es que este árbol te está mostrando. Era fundamental para entenderlo, o sea, como que... Entonces por eso nos animamos a hacerlo de esta manera, con esas texturas, con esa forma de entender que claramente no podíamos llegar a una editorial. Si tú vas a una editorial, a una impresión, te dicen, no, todo tiene que ser el mismo papel, de la misma manera, porque si no son los costos son muy caros. Dijimos, hagámoslo nosotros con nuestras manos, como habíamos hecho la tesis, que fue nuestro primer aprendizaje en la editorial. Los hicimos mal, de hecho, los primeros que se enviaron se nos rompieron, no los sabíamos encolar bien, ahora ya hemos aprendido a coserlos. Y es muy bonito porque yo siento que también como antropología decimos muchas cosas y es verdad que la última hilvanada que uno hace con su mano es realmente la última artesanía intelectual que le terminas poniendo a la narración porque se cose con hilo rojo, que es como esa última capa de significado que uno puede tener. Entonces son esos libros que tienen muchas capas de significado, que hay mucha teoría detrás, entonces yo siento que, no lo sé, o... Pues Juan Ignacio, tú lo tienes, pues puedes decir también un poco pues cuál es tu opinión también allí, pero siento que es un libro que se puede leer desde muy distintos lugares, que permite acercarse a entender a lo mejor el falso positivo desde otro lugar, o eso fue nuestra pequeña y humilde pretensión, y que es un libro que se puede leer mucho. De hecho, así como última anécdota, y voy a ir a buscar a mi bebé, que creo que por ahí la vi llorar, nosotros volvimos, obviamente, con la persona, con el campesino. En ese momento era pandemia y en Colombia fue un poco locura, entonces le mandamos una caja de libros y hablamos con él por teléfono y fue muy bonito porque decía, lo estoy utilizando en los clubes de lectura que estamos haciendo. Entonces, claro, es un libro que se podía leer, que es fácil, que puedes hacerlo porque tiene muchas capas y cada uno lo puede interpretar desde otro lugar. Cuando volvimos, cuando ya sí que pudimos volver para hablar con él, para contarle más cosas, para seguir teniendo pues un poco qué pasa ahí en el territorio, le dijimos, yo quiero que me dediques el libro, y le llevamos un ejemplar para que él nos lo dedicara, porque para nosotros él era realmente el protagonista que tenía que dedicarnos el libro. Fue muy bonito eso porque tardó y hablábamos con su mujer y yo, pero ¿por qué tarda tanto? Que nos debe estar escribiendo. El hijo iba, volvía y había un cierto nerviosismo ahí raro que no terminamos de entender. Cuando nos entregó el libro eran puros garabatos. Y cuando nos miramos con su hijo, dijo, no sabe escribir, mi padre no sabe ni leer ni escribir. Y yo le decía, no tiene sentido porque hemos tenido conversaciones por teléfono, que hemos hablado del libro, que yo se lo leo. Él lo ha memorizado y lo está compartiendo en el club de lectura, pero no sabe leer. Entonces me parecía muy bonito porque es como los lenguajes nos permiten posibilidades incluso de llegar a gente que ni siquiera sabe leer un libro, si nos atrevemos a hacerlo como desde otro lugar. Y creo que eso es lo que tiene sentido para nosotros y por eso decidimos lanzarnos de lleno a montarnos una editorial para hacer libros así, para intentar como entrar en esa dinámica de generar otra forma de hacer antropología haciéndola distinta, ¿no? Y siento antropología y otras muchas cosas, ¿no? Sí. Si queréis decir algo. Yo tengo una pregunta, porque a nivel de tiempos, sí, porque dijiste como fue al final de la FPU cuando cambiaste como el tema y que claro, se vio como un cambio total, y entonces ¿cómo lo hiciste? Porque al final tenías que ajustarte unos tiempos y tal, eso, ¿cómo fue la experiencia? O sea, yo la hice en extremis. Me pasa. Porque gasté los años del FPU, gasté el año siguiente, porque te permiten 5 legalmente. Entonces yo tuve una suerte que no esperaba que fueran esos 5 años, yo la deposité se supone en enero y tuve hasta septiembre que la terminé defendiendo para hacerla real de esta materialidad. O sea, lo que es el Word sí que se llegó a entregar justo en fecha última en extremis a los 5 años, estoy 5 años. Hola, mi amor. Los 5 años. Y luego tuve ese tiempo hasta que ya fue el tribunal, hasta que hubo que entregarla, como esos meses con Ariel para hacer la realidad en casa, con una impresora casera, que nos pusimos realmente a hacerla. Hola. Y fue así, o sea, realmente son 5, los 2 primeros años fueron pensando que era el Cauca, los siguientes fue ya pensando que iba a ser este tema y luego el librito no tardamos tanto, o sea, realmente Sin cesar en sí fue una experiencia corta,
porque lo teníamos, yo creo que lo habíamos experimentado mucho en la tesis, entonces hacerlo fue corto. Sí que lo llevamos en ese proceso que os decía antes que para nosotros es tan importante, no a Colombia porque no pudimos volver, pero sí al exilio. Fuimos a visitar a una de las madres que está ahí, está exiliada en un país aquí en Europa. Entonces fuimos y coincidimos con una comunidad de exiliados políticos, entonces sí que llevamos el primer maqueta con ellos, lo conversamos con ellos y con las devoluciones que nos hicieron fue como, falta esto, esto y esto y esto, si no, no se entiende. Y ya volvimos a casa, lo cambiamos y lo lanzamos ese final de año. La tesis la defendí como octubre y el libro salió como en noviembre, una cosa así. Sí, entonces fue tiempo. Luego si uno le gusta y escribir, se escribe rápido, si uno le gusta, o sea, y si uno cree y sabe que tiene que cumplir, se hace, o sea. De hecho yo siento que los primeros años no hice nada, hice otra cosa, o sea, no fue tiempo de darle el hacer. Sí. Bueno, Laura, muchas gracias. Nos vamos, pero Sí, ahí conversamos. conversamos. Gracias. Chao. Luego. Ahí hablamos. Laura, ¿Y le echa? ahora como vuestra editorial, allá en Cali, Ari también, ¿quién es? Está claro que hay un espacio para la antropología, para esto, de hecho se nos tacha, ¿no? de la academia, y esto es la academia, esta clase es la academia, y no me duelen prendas en decirlo, pero es una academia que es receptiva, ¿no? a ese tipo de sensibilidades, de relatos, de objetos, ¿no? Porque también hay una academia por valorar. Pero ahora mismo en vuestra editorial, ¿quién es vuestro público, ¿no? ¿A qué personas se acercan, ¿no? A vuestra librería, se interesan por los libros, son capaces de gastar un dinero, ¿no? Que estos libros también tienen ese valor, ¿no? ¿Quién es el público, ¿no? que se os acerca? Es curioso, pero es una forma de ver que el público se acerca a esa otra forma de ver la antropología, ¿no? Bueno, gente muy diversa de por sí. Ha tenido mucha acogida entre gente del ámbito del arte, de las artes gráficas, del mundo tipográfico. Bueno, no sé si lo contaste Laura en el momento, pero también en este proceso de comenzar a hacer libros de manera casera, luego nos dimos en la necesidad de ir incursionando en otras técnicas, con lo cual también nos acercamos al mundo tipográfico, terminamos comprando una imprenta de tipos móviles, una técnica que de alguna manera está como cayendo en desuso y que muchas de todas estas fuentes que son de plomo las están utilizando para ser fundidas para otro tipo de aplicaciones. Entonces también comenzó un ejercicio de inmersión en los talleres antiguos, ahora pues en Cali, que es nuestro lugar de residencia, buscando en estos talleres, un poco rescatando y reciclando todo esto que estaba quedando, ¿no? Y viéndonos en la dinámica de organizar fuentes, de comenzar a entender cómo funcionan las composiciones, de entender otras técnicas. Entonces pues ahora estamos más en la litográfica. Compramos con la librería una imprenta offset litográfica en cuarto de pliego, entonces como que le introducimos como al mundo también de lo editorial. Hay una relación muy cercana con gente de procesos gráficos del suroccidente, en el caso pues, de Cali lo más cercano sería el Cauca, y en Popayán hay una red de artistas de la Universidad del Cauca muy cercanos con quienes colaboramos y quienes también aportan desde el grabado como otras técnicas. Y bueno, un poco ha sido gente del mundo de la academia, por supuesto, siempre se acerca a la librería, gente que pasa por Cali. También un poco lo que nos interesa es generar una red de distribución con librerías independientes y con editoriales independientes, que muchas veces estas editoriales se encuentran en la distribución un agujero negro, ¿no? En donde hay todo un esfuerzo grande por producir una cantidad de libros con unos recursos y demás, y que una vez son puestos como en distribución, hay como un silencio y pareciese que es muy difícil crear como una relación con la publicación y quienes la compran, ¿no? Más allá de que a fin de año a lo mejor llegue un mensaje, un cheque por un porcentaje mínimo de unas ventas, de alguna manera el autor nunca termina teniendo una relación directa con sus lectores, ¿no? Y desde ahí se comienza a establecer también como unas jerarquías, que es lo que a nosotros nos interesa como quizás romper, en un ejercicio en donde los editores también se manchan de tinta, ¿no? Y en donde también se abren las puertas, no solo como librería, sino también como taller editorial, para que aquellos que quieren hacer sus autopublicaciones puedan ser parte del proceso, ¿no? Y en ese sentido le puedan permitir a sus narrativas explorar materiales propios, ¿no? Y se enfrenten también a tomar decisiones, que puedan integrar otro tipo de lenguajes, ¿no? Que se cree también como un ecosistema
que de alguna manera la producción masiva lo impide siempre, ¿no? Estamos acostumbrados como uno a ver quién nos edita y eso tiene que ver mucho también con esa idea de un reconocimiento alcanzado y hasta no tener cierto reconocimiento entonces no eres editable ni publicable, ¿no? Y un poco la idea es comenzar a subvertir eso, ¿no? Que haya también como responder a las lógicas de lo no masivo, ¿no? Y eso permite hacer pequeñas publicaciones, pero también que no sean entonces fundamentadas en la lógica de la cadena de producción, sino más bien quizás en la cadena de afectos, ¿no es cierto? En donde producir una publicación signifique establecer el libro como un vínculo, el libro como un puente, ¿no? Y que pueda generar entonces encuentros, conversaciones, afinidades, ¿no? Y de ahí de alguna manera producir un ecosistema. Entonces, bueno, con la librería, que es Cauce, es en sociedad con otra editorial, que es la Imprenta Comunera, y pues ya se ha venido estableciendo como una red de distribución en 10 ciudades, 20 librerías independientes, ¿no? Un poco con la intención de que la gente no solamente pudiese producir sus libros, sino también ponerlos en distribución en lugares afines a esas lógicas de pequeñas producciones, ¿no es cierto? Y en ese sentido, pues poder como comenzar a dialogar, también se están estableciendo como algunos encuentros con gente de editoriales en la misma dinámica de Quito, y poder hacer distribución binacional, ¿no? Y al mismo tiempo abrir la posibilidad de que muchas veces por lo que significan los costes de producción y los costes de envío y de aduanas y demás, muchas temáticas no terminan de llegar a según qué regiones por toda la dificultad que supone la distribución. Con lo cual, poner al servicio el taller editorial a publicaciones que quisiesen cruzar el océano sin tener que generar un impacto ambiental de esas características, pues ahí es el espacio para poderlo hacer, ¿no? Y muchas veces sin aventurarse a la necesidad de hacer 1000 libros, sino que puedes hacer 200, entender que la preventa también puede ser una manera de autofinanciar el proceso, y también sobre todo que sea allí, digamos, bajo estas lógicas, en donde el libro pueda tener como una dimensión social, ¿no? Porque creo que no solamente es producir el libro, sino es qué pasa con el libro y cómo comienza a tener un eco, una conversa y no termina en una anaquel, en una esquina, en una librería, ¿no? Es como un poco eso, y ahí es un poco un ejercicio también curatorial que nos corresponde como libreros, pero también como taller. Que luego sin quererlo, pero se vendieron 450 ejemplares. Nadie pensaría que una editorial independiente de un libro así, que no es un libro tampoco, pues, tiene su público, vamos por la 4ª reimpresión, o sea, y gente muy variada, y nos ha pedido lugares muy extraños, que no termina de saber por qué. Sí, ha tenido mucha... Y es interesante porque cuando planteas, abres un canal para que haya como un ejercicio, digamos, no jerárquico, horizontal, de conversación entre el lector y el autor, y en este caso el autor-editor, ¿no? Pues comienzan a pasar cosas. Y en esas conversaciones lo interesante es que han surgido como intercambios y también como incluso... Pues hay una fertilidad en la creación, que lo bonito es como algo fértil produce otra nueva creación. Así que se han acercado algunos lectores de Sin Cesar y nos han dicho, oye, mira, tengo este proyecto, me gustaría darle forma y demás, con ese tipo de características se animarían a hacer el ejercicio de editarlo y de materializarlo y tal, y lo hemos hecho. Y así hemos hecho algunos en Nueva York con un doctorado también en este caso era como de educación y fotografía analógica en situaciones de conflicto. Bueno, ayudamos a conceptualizar toda una experiencia con cámaras analógicas en 3 ciudades concretas con población víctima del conflicto, y pues bueno, leímos como un sentido material que era coherente también con lo que planteaba el proyecto. Lo mismo con algunos chicos de comunicación social de grado de la Universidad del Cauca. También se ha planteado ese espacio de que sea no solamente taller, sino taller editorial y por ende una escuela, ¿no? Entonces se abre la posibilidad de una residencia para aquellos que quieran hacer sus autopublicaciones, pues aprendan a hacerla y sean parte del proceso. Y por ahí han pasado amigos por casa y han hecho como sus pequeñas maquetas y han entendido un poco en qué consiste, y eso ha sido muy gratificante también, ¿no? Como un ejercicio autodidacta termina siendo también un proceso de conocimiento, de creación o de co-creación, digamos, conjunta. Yo le felicito mucho por el proyecto, me parece muy bueno.
y además poner en situación que el libro no es la producción del libro, sino es el lugar del libro como encuentro. Que alguien haga un libro no quiere decir que lo lea el lector, pero si hacemos una lectura colectiva, justamente sería la inversión en Benjamin de la obra de arte de la época de la revolución técnica. O sea, producimos menos pero se lee más, en un sentido de encuentro. Y como también dice Benjamin, ¿no? Se encuentra en la pobreza, esa narración se convierte casi como en Fahrenheit, ¿no? Que para que no se pierdan los libros tenemos que narrarlos y como decía Laura, este señor que no sabía leer ni escribir, pero sin embargo memorizaba el libro para poderlo narrar. Y me parece muy potente, ¿no? Nosotros estamos también investigando en esta línea de sacar publicaciones de autores en sentido crítico, pero hacer formaciones colectivas a nivel estatal, ¿no? Y es el proyecto que estamos ahora también, Juan está también en ese proyecto, y estamos trabajando conjuntos para que el libro gane como herramienta política, porque si no es una herramienta de consumo, que al final es eso, no es otra cosa. Acá el interés sobre todo, y lo que nos ha interesado mucho es entender el libro también, sobre todo como proceso, y surge en medio una necesidad en donde es muy difícil que este tipo de publicaciones una editorial convencional las asuma, ¿cierto? Y lo más fácil es siempre recibir una puerta cerrada, y ahí es donde uno comienza como a buscarse, digamos, desde lo recursivo, la posibilidad. Y quizás lo que ahora nos interesa seguir como fortaleciendo es esta misma idea de que hay otras formas posibles de materializar, ¿no? Y que es a través del proceso en donde comienza a adquirir sentido. Y muchas veces justamente desde la necesidad misma, ¿no es cierto? Un día me preguntó un colega, bueno, ¿ustedes por qué decidieron hacer esto? Y era, bueno, no teníamos recursos para hacer 1000, ¿no? Entonces era más fácil sacar una impresora casera y arrancar, ¿no? Y de repente eso comenzó a generar como un montón de otras alternativas. Nos damos cuenta que luego no es necesariamente la idea de la autosuficiencia, como esta idea de una editorial autónoma, como lo único que lo guía, sino es más como el ejercicio de cómo nos podemos finalmente organizar alrededor de algo, y en este caso sería de un libro, ¿no? No es simplemente como, bueno, me lo hago en casa y ya está, sino no, ¿qué significa entonces juntar una serie de experiencias, disciplinas, ¿no? Y comenzar a materializar con las manos? Y eso luego vienen las preguntas, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cómo se encuaderna? ¿Qué tipo de papeles? ¿De dónde vienen? ¿Cómo proceden esos papeles? ¿Qué técnicas de impresión estarían disponibles? ¿A qué público vamos a llegar, ¿no? Y cuando comienzas a meterte en eso, comienzas a cruzarte en el camino a gente que está en la misma, ¿no? Y resulta que eres parte de alguna manera como una suerte de movimiento social de gente alrededor del libro, ¿no? Y conversando con otro te das cuenta que lleva 10 años en lo mismo, y luego dice, bueno, ¿y por qué no compramos entonces esto? ¿Por qué no montamos la librería? ¿Por qué no tal, no? Y comienzas a cruzarte con un montón de gente que apuesta mucho, por ejemplo, a las ferias, ¿no? Y a fortalecer, sobre todo, bueno, en Latinoamérica estuvo muy fuerte en algún momento lo que fueron las FLIA, ¿no? Las ferias del libro independiente que nace en Argentina y que fue extendiéndose, ¿no? Y era cómo encontrar también en el ejercicio de la feria dinámicas que estén por fuera de las lógicas del lucro, porque en una feria convencional del libro, por ejemplo ahora en Cali, un stand de este tamaño en una calle al aire libre, básicamente, que podrían estar cobrando 800 euros por poner una mesa. ¿Cuántos libros tienes que vender para recuperar eso? Es totalmente inviable, ¿no? Y comienzas a ver que también se genera todo un circuito alrededor de editoriales independientes que ponen en circulación a través de las ferias, como pretexto además, pues para encontrarse y seguir organizándose, ¿no? Hemos encontrado también modelos de distribución cooperativista, ¿no? Y otro tipo de intercambios o lógicas que no sea la lógica del 35-40% en librería. Y ahí es donde viene un poco una reflexión sobre la materialidad, ¿no? Y es, si poner en una librería un libro supone entregar un 40%, si además tener un distribuidor que se encarga de eso puede llevarse un 15% más, y además de eso tú tienes que asumir los costes de la producción. Estamos hablando de que tienes que producir un libro con un 45% que debería pagar tanto los materiales como la autoría y todo lo demás, ¿no? Y eso produce finalmente materiales cada vez más baratos. Para que sea entonces rentable tiene que ser muy masivo, ¿no? Y bueno, eso comienza a jugar en contra también de las posibilidades materiales del libro.
Si logramos evitar como esta lógica que está atravesada por las lógicas del capital, podemos finalmente darle materialidades mucho más sensibles, otorgar la experiencia del tacto, ¿no? Convertir el libro como un lugar seguro también, en donde puedes establecer un vínculo a través de las experiencias, en donde se justifica que no sea un PDF, ¿no? Y en donde comience a ocupar también como un sentido, bueno, no sé qué hablaste ahorita con respecto quizás a la catarsis y lo que significa corporizar la etnografía en la materialización, pero también es parte del proceso, ¿no? Y es finalmente expulsar toda esa contención de ideas que tienes allí y hacer al otro, la otra, el testigo de tu experiencia desde un gesto compartido, ¿no? Eso también es como algo importante para nosotras. Sí. Gracias. Y que al final hacerlo de otra manera nos está permitiendo en el fondo seguir en este caminar. Porque si no, lo que dices, si lo hubiéramos hecho al uso, realmente sales a deber, le tienes que pagar a alguien para publicar. En cambio, el aprender a hacerlo uno mismo nos está permitiendo realmente tener una editorial, vivir de esto, seguir apoyando tus procesos, asesorar, el hacer. O sea, al final lo que parecería contradictorio, porque es justo lo que te dicen, no vas a poder hacerlo, lo que nos permite hacerlo. Porque si realmente eso es, si a este libro le quitas todos los porcentajes, nos daría un mínimo a fin de año y ya está ahí. O sea, no podríamos hacer más cosas y en cambio pues cada edición paga la siguiente, con eso puedes comprar más papel, el papel está carísimo, entonces como que empiezas a jugar con otras lógicas. Y también reivindicar sobre todo el oficio, ¿no? Y poner en valor al artesano, porque lo que hemos visto siempre en los talleres editoriales, por ejemplo en Cali, San Nicolás, es que es un trabajo como de mucho esfuerzo, de mucha entrega, ¿no? Que está muy poco valorado, ¿no? Y que al mismo tiempo sirve para establecer como estratificaciones sociales en donde pues nuevamente nos encontramos editores que van pulcros con un portafolio haciendo negocio, ¿no? Y que jamás se manchan de tinta, y luego tienes como toda una base social que está sosteniendo con disolventes, con tintas, con papel, con máquinas, con tal, ¿no? Y eso genera de alguna manera como cierta desigualdad social, como muchas veces establece esta idea del artesano y el artista, ¿no? Y nos parece muy importante poder subvertir también eso, ¿no? Y poder plantear que una persona con un doctorado perfectamente puede estar además plegando, cosiendo, diseñando, editando, distribuyendo, ¿no? Y que todo eso hace parte como de la misma, que es horizontal de alguna manera, ¿no? Es un poco descapitalizar las lógicas que producen desigualdad y darle ese valor también al libro, ¿no? Que todo narra para ser coherente políticamente, porque si no a veces uno se queda solo las palabras, pero los hechos ya no. Con lo cual también no solamente estás haciendo un libro, sino que estás haciendo una experiencia, ¿no? No solamente a quien lo recibe, sino en el gesto mismo de hacer. Con lo cual yo creo que eso es como una suerte, como de algún amigo lo definió como un talismán, ¿no? Que ayuda para proteger del horror. Y así definió a Sin Cesar, ¿no? Y era, claro, la temática es dura, es enfrentarse a testimonios violentos, a extractivismos, a huellas que fue el paramilitarismo y que a lo mejor está muy presente en muchas narrativas, en muchos informes, en mucha literatura, porque si hay algo que caracteriza el conflicto colombiano es que hay un exceso de sobreproducción de información alrededor de eso, ¿no? Ya ha habido toda una industria de la memoria financiando cada vez más, ¿no? Pero en objetos que siento que muchas veces alejan como de la posibilidad de la experiencia, y eso en ese sentido comienza a normalizar, ratifica la violencia y es un poco un espejo de las dinámicas de la indolencia que caracteriza también cierta como apatía a estos temas. Cuando uno decide en un papel, en Sin Cesar, por ejemplo, humanizar lo que sería una estadística, ¿no? Y no poner una cifra, sino poner cada uno de los nombres con las fechas, el lugar, el apellido, quién lo asesinó, etcétera, ¿no? Comienzas a darle una dimensión humana del acto violento, ¿no?
Muy distinto a decir desde el 2024 a hoy han asesinado a tantos líderes sociales y no sé qué y se acabó, ¿no? Y si eso va sobre un papel rojo de fondo y sin sangría, ¿no? Comienza entonces a plantear también la saturación de la repetición y eso produce una experiencia, ¿no? Y hay que animarse entonces a leer varias páginas de nombres, fechas y demás, y eso es muy distinto, ¿no? Creo que eso es en cierta medida tener como una responsabilidad material con lo que se está narrando en la misma experiencia del encuentro. Una pregunta, se nota, o sea, es un libro precioso y se nota que tiene con muchísima dedicación porque, bueno, por el tipo de papel que tiene, la tipografía, cómo se combinan los colores de las imágenes, etc. Pero ¿hay alguna razón estética para que no tenga una tapa dura? No sé si la tapa dura, sí lo que hay en la portada, que es una histológica, que es una imagen de un corte de uno de los órganos, porque esa idea de que la violencia afecta a lo más minúsculo de nuestro cuerpo que no podemos ver, porque es una imagen de microscopio, hasta lo más grande, que luego hay unas imágenes satelitales. Tiene como la hendidura, porque habla de fosas, habla de exhumación, entonces tú lo tocas y tiene que tener esa hendidura. Todo el cuerpo fue porque es un tipo de craft como que recuerda mucho al territorio, es un libro manejable. Sí. También quizás los libros de tapa dura, hay una paradoja y es que si bien tiene papeles muy finos, papeles de carácter orgánico, hay de fibra de coso, hay un papel de fibras de oliva, hay papel carbón, hay papel fotográfico, hay un papel también que emula lo que es como una gasa, como una cura, una venda, que es donde nosotros escribimos y nos enunciamos dentro del relato como siendo parte de, ¿no? En primera persona, que son dos crónicas que hay allí. La tapa dura remitiría a los libros de lujo y a la protección sobre este tipo de materiales que son como son costosos, digamos, ¿no? Lo que nos hemos dado cuenta en el caminar y con algunos amigos que han publicado y que han pretendido, digamos, la tapa dura como una tapa de lujo para darle como cierto posicionamiento material al libro, es que cuando lo han llevado a los territorios resulta impráctico, porque si tú se lo entregas a alguien ya tiene una rigidez que imposibilita la flexibilidad del material, ¿no? Y ya comienza a crear una distancia. Muchos de estos libros de lujo, como Taschen, este tipo de editoriales que son extremadamente costosos, que son grandes y demás, siento que a veces tienen esa ostenticidad como de que tu libro tiene que estar en el centro de la mesa de tu casa. Y eso de alguna manera también es pretencioso, ¿no? Y por otro lado lo hace impráctico en la medida que no lo puedes llevar a cualquier parte, ¿no? En este sentido, hacerlo así nos parece que ahora, en otras experiencias que hemos hecho editoriales sí hemos utilizado tapa dura, ¿no? Pero por ejemplo el envoltorio es con tela rústica, madre selva, que es muy similar como al lienzo, pero muy orgánico, muy tal, y que evoca, digamos, a lo que podría ser la tela arpillera, ¿no? O como a las fibras de fique y demás, que tienen que ver quizás con la narrativa del contenido, porque se desarrolla en uno de los casos en comunidades indígenas de los Andes, ¿no? Fue una experiencia que tuvimos con un libro que se llama Ofrenda o Pehuecha, en la lengua de ellos allá en Nasayuga, ¿no? Y bueno, ahí sí tenía como ese carácter y era importante que fuese así, era muy voluminoso, en fin, como creo que también lo importante es que no siempre las decisiones materiales, o sea, las decisiones materiales tienen que estar atravesadas necesariamente por una justificación narrativa y no por una cuestión ornamental, porque si no también se puede caer en una especulación o en algo que uno podría llamar algo así como una inflación estética, ¿no? En donde, está lindo usar esto, además el papel es fino, además tal, y nos estamos acostumbrando a que todo lo que está bien hecho demuestra en su superficie que hay poder adquisitivo, ¿no? Y quizás las producciones de Netflix y en el mundo audiovisual y demás estamos muy acostumbrados a eso, a la inflación estética. Entonces un dron ahora en 6K pagando un actor que cobra en un día de trabajo lo que a lo mejor toda la gente de esa población podría cobrar en un año o en una década según, ¿no? Y nos comenzamos a enfrentar a una cuestión, y es que
las metodologías de producción son también generadoras de desigualdad social. Y la industria cinematográfica, por ejemplo, yo vengo más del mundo del cine, nos enfrentamos a eso, ¿no? A que para producir una escena necesitas un camión con un despliegue de luces impresionante, con técnicos, reflectoristas, director de fotografía, primer asistente, segundo asistente, no sé qué, gaffer, data manager, bla 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 bla, ¿no? Para producir un plano de 20 segundos. ¿Y cuál es el coste de eso? Y el coste humano y el coste ambiental. Y sería una paradoja que estés utilizando eso para hacer una película que denuncie, por ejemplo, la explotación laboral, ¿no? Mientras el director va a cobrar 20 veces más que el camarógrafo o que el técnico y tal, ¿no? Entonces quizás ahí es donde tenemos un desafío en las formas de producción, y es encontrar como coherencias metodológicas con lo que estamos produciendo, y que todo pueda ser sustentado no como algo ornamental, sino como algo narrativo y algo justo, sobre todo. También, bueno, solo he visto uno de los tomos, pero también técnicamente habría sido como mucho más complicado, y no sé si incluso hubiese perdido como el carácter orgánico que tiene hacerlo en tapadura, porque he visto que hay diferentes gramajes de papel y diferentes texturas y diferentes tamaños, entonces como no sé, pero a lo mejor habría que haberlo puesto todo en el mismo tamaño para poder cuadrarlo y poder coserlo y encuadernarlo, ¿no? Sí, gramáticamente un poquito de 250 a 300, como que fue cambiando según las expresiones, pero más allá de eso jamás tuvo un papel. También porque la impresora que tenemos al principio no daba para más, se limitó. Luego ya no, pero sí, claramente no, era otra cosa. A mí a ver, que vuelvo a ojearlo, ¿no? Recuerdo que con esta tesis, yo en un momento determinado yo lloré, ¿no? Está en una tesis, va y llora, ¿no? Y yo creo que esta tesis, y cómo está hecha, el objeto como tal, ¿no? Que cruzasteis varias fronteras, ¿no? En nuestro mundo. Y una de ellas yo creo que está en el centro, y yo sé que lo has citado, yo lo he citado, te he citado, nos hemos citado, ¿no? Virginia Woolf y las emociones, ¿no? Y yo creo que, claro, tú puedes estar leyendo y es lo que sé, te genera una emoción, puedes llorar, reír, ¿no? Pero es que este libro no solo te genera emociones desde diferentes miradas y lenguajes, ¿no? O sea, te genera emoción y puedes llorar leyendo, pero yo recuerdo llorar, no sé si en el libro, cuando lo habéis pasado, hay una de las partes que hay un trozo de cortina. No lo olvidaré en mi vida. Es que no lo olvidaré en mi vida. Es la cortina, si no recuerdo mal, ¿no? De la que una mamá miraba el lugar por donde cruzaba a su hijo, y ya un día no volvió a cruzar porque se lo llevaron, ¿no? Y yo en ese momento recuerdo de la tesis que lloré. Y lloré no solo leyendo, tocando. Entonces yo creo que hay... este libro es un libro, es una tesis transmedia, ¿no? Y cuando dicen transmedia, y te imaginas, hay un artefacto digital, que es lo habitual, ¿no? Pero además trabajamos en este tipo de cosas. No, esto es un transmedia libro, que de diferentes lenguajes te va transmitiendo un conocimiento y que no es ajeno tampoco a la emoción. Y eso no es algo, como bien has dicho, ¿no? No hay nada en la antropología, yo creo, no hay nada por azar. Y todo es por azar, pero está tan pensado que es un libro que en sus texturas, en las formas de contar y de provocar emociones, la emoción es el acto político, digamos, más potente. Porque yo creo que con este libro es el libro que verdaderamente me ha hecho entender hasta el fondo lo que allí en Colombia se estaba viviendo. Mira que había leído autores sobre liberales, tal, no sé qué, no sé cuánto. Este libro me lo hizo entender. Porque, como dice Virginia Woolf, una emoción es una ola. ¿Te acuerdas que lo citas, ¿no? Una ola que te genera, ¿no? Te genera memoria, te genera un conocimiento. Y no hay nada azaroso en este libro, ¿no? Y justamente te repongo, ¿no? De lo estético. Es bello estéticamente, pero no, la belleza estética no es el fin, es provocar algo, ¿no? Es provocar significado, ¿no? Transformación desde la emoción, ¿no? Y nuevamente lo vuelvo a tocar y me lo recuerdo, y
Sí. No es especulativa y tiene algo que ver, y es que justamente rinde homenaje a cómo nació todo este proceso, ¿no? Que ha sido en el encuentro. Hace 8 años nos estábamos conociendo en un seminario acá mismo en La Corrala, en Rastros y Rostros del programa del CSIC, de un equipo de investigación, y estábamos compartiendo justamente una de las experiencias en donde yo había participado como formador audiovisual con unas madres víctimas, y la idea era poder enseñar cómo gestionar los archivos audiovisuales a través de un proceso, digamos, de revisión de sus materiales. Y al mismo tiempo que pasaba eso, nos estábamos enamorando con Laura. En algún momento nos dijimos, como Laura me dijo, es que tus imágenes también le dan sentido a mis palabras, y yo le dije, tus palabras le dan sentido a mis imágenes. Y ahí es donde está la potencia del encuentro. Y de ahí nuestra hija está ahora acompañándonos. Pero entonces estamos en un mundo en donde estamos acostumbrados a recibir un exceso de información permanentemente, que deja de producir una experiencia, en tanto información solamente. Y quizás lo que nos interesa con este tipo de experimentaciones, que tiene que ver con la potencia del encuentro, es que toda experiencia sí produce nuevas informaciones. Y cuando te encuentras con la cortina de la madre por donde a través de miraba que algún día volviera su hijo, ahí suceden un montón de cosas que rompen las fronteras, ¿no? Y creo que para eso son los encuentros, ¿no? Para hacer temblar un poco las dimensiones de lo que creemos posible, y por lo mismo también entonces la editorial se convierte en una experiencia que muestra una grieta que dice hay otras formas posibles de hacer, y que como grieta no sirve necesariamente para tumbar el muro, sino para poder mirar a través de él que hay otro horizonte. El muro tarde que temprano va a caer, lo importante es seguir insistiendo como en esos pequeños agujeros. Y desde luego entonces, pues en un mundo de fronteras que cada vez levantan más muros, ¿no? Apostarle a las alternativas y a las grietas creo que es también una responsabilidad política, y si eso se hace con las manos, pues tiene todavía más sentido, ¿no? Porque eso es manifestar, ¿no? Así que bueno, eso es entrelazando también, y tiene sentido, porque también la pregunta es en qué momento existe el libro, ¿no? Si cuando se escribe, si cuando se imprime, o si cuando lo lee el otro, ¿no? Y creemos que cobra sentido en un espacio como este, en donde podemos compartir y conversar sobre ello. ¿Cuántas cosas nacieron de aquel encuentro, ¿no? Entre los dos? Esta tesis, Malena aquí ahora, en forma de libro, en forma de niña. Vamos con una cosita más. Lo de los nuevos formatos de producción académica y tal, es algo que he estado hablando con compañeras, que era como una preocupación muy grande también desde la mirada artística y tal, reproducir discursos así en un papel blanco con todo súper marcado, que encima desde la carrera también nos ha marcado mucho la manera de los formatos que tienes que cumplir y tal, y me ha inspirado muchísimo, la verdad. Como poder ver que se puede hacer de otra manera, una manera súper cercana, súper potente, y a la vez súper bonita, súper diversa también en todo el talco y tal. O sea, muchas gracias. Y que no tienes por qué rechazar a la academia. Hay una cosa muy bonita que también ha pasado con este libro, que claro, yo cuando nos lanzamos a hacer esto no fue fácil, además creo que fue como muy polémica en algunos momentos, demasiado provocativa en otros, como que se rompieron demasiadas barreras y momentos. De alguna manera yo rompí con la academia también, y fue como un momento también de enfado, también lo subo, etcétera, etcétera. Pero luego entendí con el caminar que es el libro súper académico, y en esos encuentros nosotros un día, por muchas otras cosas, apareció Michael Townsend, casi nadie, el gran académico, con este libro. Entonces fue muy bonito en las conversaciones que se han ido estableciendo con él, porque algo que todo el mundo diría, mira, no, de repente yo he tenido la posibilidad de hablar con aquel que había leído, que me había inspirado, que trabajé, que sentados una vez además, bueno, vino a casa, nos sentamos en una cafetería y lo primero que me preguntó de todo fue, ¿usted por qué no hizo un paper? ¿Usted por qué hizo esto? O sea, ¿por qué hizo esto usted? O sea, y en esa... Sí. Pues usted por qué hizo eso, y ahí entendí muchas cosas porque realmente decía, esto es.
porque si tú quieres contar un montaje, el falso positivo es un montaje, hay que hacer un contramontaje. Ustedes han hecho un montaje, que es todo ese papel, materialidades, texturas, para luchar contra un montaje. Tiene toda la fuerza que tenía que tener. Y lo decía el gran académico, entonces como que a veces como que siento que también es también académico, o sea, como que es... Dime. Sí. Eso es. Hay tantas academias y esta es una de ellas. Claro. Encontrar el equilibrio entre lo intelectual y lo manual, porque claro, cobra otro sentido cada vez que hay que hacer, porque claro, siguen pidiendo, entonces a veces es como, bueno, hay que hacer otra tanda, imprimamos unos cuantos más. Y en ese silencio repetitivo, imprimiendo, plegando, cosiendo, montando y demás, vuelve a suceder algo que es como lo que a veces sucede cuando uno agarra un autobús y tiene que viajar largas horas y mira por la ventana, y en ese mirar suceden y vuelven cosas y estás ahí casi que en una meditación introspectiva. Pues eso pasa en el oficio del taller y en la artesanía, y comienza como a decantarse un montón de cosas, la repetición, ¿no? y comienzas a darte cuenta que piensas con las manos. Y eso es muy bonito, porque se vuelve también como una actividad orgánica, en donde si a veces se hablaba de intelectuales tradicionales, que eran aquellos de escritorio que estaban allí muy tal, no pensando procesos sociales, pero luego habían otros intelectuales orgánicos que estaban caminando con las bases, ¿no? Haciendo, gestionando, siendo parte de un proceso, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que los libros también pueden ser libros orgánicos, ¿no? Y libros que se caminan, que surgen, que se crean, que se piensan en los contextos donde han sido como caminados, ¿no? Y esa es como parte de la invitación. Es muy bonito cuando tú conoces, yo por ejemplo, en el mundo del cine me gustaba mucho conocer colegas que cuando nos juntábamos a hacer música, a cocinar y a hacer un montón de otras cosas que no fuera solamente hablar de cine, porque creo que la integralidad tiene mucho aprendizaje, y poder aplicarlo como en lo que hacemos, pues sin duda cada vez, y sobre todo tiene la posibilidad de llegar a más personas y generar más encuentros, más diálogos y otras posibilidades. Bueno, hay muchos puntos de encuentro, digamos, como que veo muchos puntos de encuentro con nuestra experiencia con Laura. Laura es antropóloga y pues es mi pareja, y estamos en este momento en la Complutense haciendo máster en investigación en arte y en escultura. Y en algún momento estuvimos en Bolivia con el tambo de Silvia Rivera. No sé si ustedes han estado. Sí, claro. Ella lo tiene. Tiene el ejemplar, pero no hemos llegado a estar ahí. No. Okay. Hay un texto que está a la entrada, en el taller. Tú entras, pasas la huerta y llegas al edificio, pues a la construcción. Pasas por el taller y subes al estudio, pero antes de entrar al taller hay un texto que dice "la mano sabe", y es un poco una frase del artesano que trabaja con ella, que es un poco parte de la idea de como si quieres saber si la mesa está plana, pues la mano sabe si está plana o no está plana. Y bueno, yo me lo llevaba pues a un punto más complejo, y ella misma se ve como artesana de la palabra, ¿no? Yo lo pienso en este momento como teóricamente estoy haciendo una maestría en escultura contemporánea, y resiento mucho, digamos, me siento muy identificado con la situación con la academia, de la dificultad de la subordinación de las artes a los términos científicos, por un lado, pero por otro lado también a que finalmente en un máster en escultura contemporánea, en donde teóricamente se hablaría de cuerpo, por ejemplo, la experiencia de cuerpo se termina anulando de muchas maneras.
Y obviamente creo que el libro que ustedes hacen es una experiencia corporal. Que habla eso de corporalidad, pero también de corporalidad, ¿no? Y es un corpus también. O sea, como que es poner el corpus ahí de lo que están presentando. Y en esa medida sí pienso que no sé, estaba pensando como en el contexto activista, decía como el arte no es suficiente. También yo creo que viene del otro camino, también como la academia no es suficiente, pero también la única posibilidad que tiene la academia finalmente son estos, o sea, puede existir real por estos espacios de grieta, por estas filtraciones en la grieta, si no moriría aplastado por su propio peso. Sí, poner el cuerpo en este proceso nos ha permitido también como cierta liberación, porque quizás algo de lo que sucede viviendo este tipo de experiencias, de acompañamientos en situaciones donde atravesados por tanto dolor, ¿no? Comienzas a sentir una responsabilidad, ¿no? En tanto testigo del horror. Y entonces cada noche es como esta vocecita ahí que te dice qué vas a hacer con esa información, ¿no? Y lo que nos ha permitido el proceso de materializarlo con nuestras manos es hacer una catarsis de alguna manera, y ahí continúa la etnografía a través del cuerpo en la materialización de la historia en el libro, con lo cual cuando yo te lo doy te estoy dando todo un trabajo del cuerpo, ¿no? En donde finalmente yo siento que libero en la medida en que hago posible en el encuentro un testigo más. Y ahí es donde creo que tiene sentido hacerlo también con las manos. Y sería muy distinto que te llegue un día un camión con cajas y que tú hayas enviado por correo un archivo. Creo que cambia la experiencia. Sobre todo porque a medida que se han ido reimprimiendo estos libros, hemos estado atravesados por distintas experiencias también. No solamente la de la etnografía en aquel momento, sino, bueno, algunos se imprimieron aprendiendo el arte de la maternidad y la paternidad, ¿no? En medio de mudanzas, en medio de digamos, como pequeñas diásporas o como exilios pequeños, como rutas transatlánticas. Algunos se hicieron aquí, otros se hicieron allá, ¿no? Cada libro tiene contenido también como un momento de nuestras vidas que nos modificó, ¿no? Y es muy bonito verlo también. A veces cuando volvemos a casa de alguien y vemos un ejemplar, rápidamente miramos qué edición es, qué reimpresión, y ver ese número es como pensar, este se hizo en tal casa. De Juan Ignacio pegado y no cosido. Claro, el de Juan Ignacio de los primeros que no sabíamos coser, ¿no? Estos ya están mucho más elaborados, con lo cual también comenzamos a ver nuestro proceso de maduración y de aprendizaje a través de eso, ¿no? de cada ejemplar. Y que luego una cosa que también no hemos pensado es que es más fácil. O sea, si uno lo piensa, realmente es mucho más fácil hacer libros así, contar la realidad que uno quiere contar, porque uno se puede embarcar en 1000 palabras, en intentar explicar cosas, y es lo que comentabas ahora, Juan Ignacio, esa sensación de tocar esa cortina, es que es eso, es que es así de sencillo, es poner esa cortina y ya está. Es más sencillo, porque si tuviéramos que contar eso de otra manera, es muy complicado buscarle las palabras para contar eso, y conseguir realmente transmitir esa sensación, que no es solo dolor, que también hay una cierta esperanza, que hay un montón de cosas ahí, no es tan fácil. Y porque además tienes mucho miedo a equivocarte, porque tienes la responsabilidad con quien te abrió ese día esa puerta y te mostró esa cortina. Y el día que vayas a su casa y le cuentes de esa misma manera, te vas a sentir como, no lo estoy contando bien, o sí, o es esto, o van a ser mucho más difícil. Así, en el fondo es que es así. Es más sencillo, incluso a veces uno pensaría, tremenda lío que se han montado ellos, y es como, es que es lo que decíamos al principio, esos árboles baleados son esos árboles, o sea, y cuando uno llega a ese momento, ¿no?, que tiene a la compañera abriéndolo, lo que hay dentro es lo que nos permite la curación de ese árbol, de esa ceiba, los poderes curativos del propio árbol que curaría muchos de los problemas que hay, ¿no? Entonces es como,
es más sencillo en lo cotidiano, que también es la vida cotidiana, de las familias, de la gente con la que estás, de esa cotidianidad, del campesino que camina por ese lugar. O sea, muchas veces los lenguajes son más sencillos cuando uno utiliza un lenguaje aprovechándose del lenguaje que está ahí, de lo cotidiano, del día a día, de lo material, de lo que existe, y no a lo mejor queriendo buscar otros lenguajes muy complejos que nos hacen la vida muy difícil. O sea, yo siempre he dicho, yo no sé hacer una tesis en el fondo, yo no sabría hacer un estado de la cuestión sobre la criminalidad estatal colombiana, o sea, no soy capaz de hacer eso, pero sí que pude contarlo así. Es como cada uno, pues cada uno como puede, como cree que lo puede contar, y yo siento que muchas veces es eso, o sea, pero se atreve a hacerlo distinto, y a veces es más fácil, mucho más fácil. Sí, a ver, es una apología a la improvisación, ¿no? Y a la improvisación como práctica de la libertad, en donde, digamos, como tienes una libertad física, que lo que haces lo haces donde quieres, donde estás. Tienes una libertad económica en la medida en que depende de tus recursos, ¿no? Y funciona en la medida en que tú lo puedas gestionar. Y luego también tienes una libertad psíquica, porque no estás atravesado por la idea de que tienes que ser el mejor y el reconocimiento y todo esto para que puedas ser, sino con ser ya basta, ¿no? Y esa combinación hace posible muchísimas cosas, ¿no? Y todo desde el arte de la improvisación. Entonces también es un poco eso, ¿no? Pues improvisar, seguir improvisando. Muy bien, pues nada, agradeceros de corazón. No sé si la vais a desvelar, vamos a despertar ahora. No, que se ha quedado dormida. Sí, nosotros de hecho todavía nos quedaron los nuevos fanzines que contar, o sea,